Buenas tardes, Nancy. Buenas tardes, David Enrique Figueroa. No, luego que sea viernes, ustedes, antes de iniciar la clase, tomamos relax. Bueno, vean, pero nos falta la terminación. Yo les envié a ustedes ya el documento de la terminación de los contratos de trabajo. Creo que vamos a avanzar hoy con ver, por ejemplo, ya directamente el código. Entonces, vamos a ver una definición que está en el artículo 76. Quiero manos levantadas que me apoyen ahí con la lectura. Vamos a ver, Teo, artículo 76. Dice, hay terminación de los contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a esta, cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra, o en que ocurra lo mismo por disposición de la ley, en cuyas circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones que emanan de dichos contratos. Bueno, vean, pues lo interesante es que sí tenemos en el código una definición de lo que es una terminación del contrato de trabajo. Con lo que sí tenemos que estar claros de que aquí debe cesar efectivamente la prestación del servicio. Tampoco ya no habrá más salario. Acá lo único que es son los derechos que otorga la ley en cuanto a un retiro. Si tenemos derecho a indemnización o solo tenemos derecho a las prestaciones irrenunciables. ¿Sí? Fíjense, nosotros tenemos 4 características que son las irrenunciables. Pero sin embargo, el tiempo extraordinario, la ley nos faculta poder exigir que no los pague. Claro, hay un procedimiento y acuérdense que aquí en las pruebas, en estas horas extraordinarias, sí tenemos nosotros la carga de la prueba. Por eso no están anotadas aquí como irrenunciables. Y la otra es, por ejemplo, las ventajas económicas, que la vamos a ver clarita donde vamos el salario. Pero lo interesante es que, por ejemplo, bonificación e incentivo, bonificación anual para el sector privado y público, el bono 14, aguinaldo y vacaciones, haga lo que usted haga en una empresa. Son prestaciones irrenunciables. El patrono se las tiene que pagar. No puede ni siquiera darle otro destino, la tiene que pagar. El asunto con lo que vamos a ver ahora con la terminación de los contratos de trabajo es la indemnización, las costas judiciales y también los daños y perjuicios. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, esto sí le pone fin a la relación laboral. Exista o no exista el contrato de trabajo, le pone fin a la relación laboral. Veamos por qué causa nos puede despedir a nosotros un patrón. La vamos a leer despacio, tal vez. La vamos a leer despacio. Veamos quién nos apoya. Vamos, Andrés. Andrés. Dice, artículo 77. Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. A. Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o los representantes de este en la dirección de las labores. Espérate un momento, vean pues. Es un poco complicado que nosotros discutamos qué es conducirte usted. Para usted, ¿qué sería conducirse abiertamente inmoral por parte de un trabajador en la empresa, en el centro de trabajo? ¿Qué se le ocurre? Yo diría tal vez que en un restaurante que esté acosando, digamos, a clientes. Eso podría ser, muy bien, podría ser, fíjate. Podría ser. Bueno, pero si se dan cuenta es muy abierto. ¿Por qué quiero dejarles yo este tema? Es una causa que el patrono puede utilizar para despedirnos. Vean, el término cuando yo se lo pregunto, usted mismo se imagina y dice está demasiado abierto. Pueden pasar muchas cosas. Bueno, luego dice, vamos a ver, habla injuria.
En el memorial, en el documento que yo les envié, ahí les pongo yo la definición de lo que es injuria con el Código Penal, lo mismo que con la calumnia. Pero en el material que yo les envié, les hablé de las medidas de hecho. Las medidas de hecho, por ejemplo, hay una corte de apelaciones chilena que dice que son agresiones físicas. Pero van a ver lo interesante. Agresiones físicas pueden darse, claro que se dan. Entre compañeros se pueden dar. Puede ser motivo de que el patrono nos despida si Andrés y Ángel, siendo trabajadores, deciden irse a las vías de hecho. Es un asunto personal de ellos, pero facultará al patrono para dar por despedido a los dos y sin derecho a indemnización. Pues hoy lo vamos a aprender bien claro. Y veamos qué pasa cuando es dentro y fuera del horario de trabajo. Veamos qué dice el inciso B. Inciso B. Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra algún compañero de trabajo durante el tiempo que se ejecuten las labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la disciplina o se interrumpan las labores. Fíjense ustedes qué interesante. La calumnia y la injuria y las vías de hecho contra los compañeros de trabajo son motivo para que nos despidan sin responsabilidad del patrón, o sea, sin derecho a tener indemnización. Continuamos. C. Cuando el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra su patrono o contra los representantes de éste en la dirección de las labores, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que, como consecuencia de ellos, se haga imposible la convivencia y armonía para la realización del trabajo. Fíjate qué interesante. Fuera del lugar de trabajo, pero dentro del horario de trabajo. También va a ser un motivo precisamente para que nos despidan. Continuamos. D. Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio del patrono, de alguno de sus compañeros de trabajo o en perjuicio de un tercero en el interior del establecimiento. Asimismo, cuando cause intencionalmente, por descuido o por negligencia, daño material en las máquinas, herramientas, materias primas, productos y demás objetos relacionados en forma inmediata o indudable con el trabajo. Bueno, continuamos. Fíjense pues, las medidas de hecho, la injuria y la calumnia. Claro, la calumnia y la injuria, pues ya son, ustedes saben que son delitos, ¿verdad? Ya son delitos. Pero lo interesante de esto es de que lo que el legislador quiere indicar es, señor trabajador, debe de conducirse en su trabajo con mucha responsabilidad. No solo responsabilidad en la ejecución de su trabajo, sino en sus relaciones interpersonales con sus compañeros, con su patrono, con los parientes, vamos a ver los parientes del patrono, con los representantes del patrono. Porque estamos hablando de causas que facultan al patrono a dar por terminado nuestro contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. ¿Qué significa eso? Que no nos va a pagar nuestra indemnización. Las credenciales sí las tiene que pagar. Continuamos. Inciso E. Cuando el trabajador revele los secretos que alude el inciso G del artículo 63. Estás por ahí, Kimberly, que te leeras el 63, inciso G. Del Código de Trabajo, ¿verdad? Sí. Ahorita. Dice obligaciones de los trabajadores. Artículo 63. Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores. A.
desempeñar el servicio contratado bajo la dirección del Invite de una patrono. vez, mira el inciso G. El G, ok, dice guardar los secretos técnicos, comerciales o de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, con tanta más fidelidad cuanto más alto sea el cargo del trabajador o la responsabilidad que tenga de guardarlos por razón de la ocupación que desempeña, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicio a la empresa. Bueno, ahí estamos. Veamos el F ahora, Andrés. El F es interesante. Faltar 6 mediodías o bien 2 días consecutivos en un mismo mes calendario es motivo para que nos despidan. Veamos qué dice la ley, Andrés. Inciso F. Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante 2 días laborales completos y consecutivos o durante 6 mediodías laborales en un mismo mes calendario. Fíjese que esta es una discusión que tienen alguien que dice de que muchas veces quieren aplicar que las horas que usted va faltando, dice la sumando y a ver si no constituyen 6 mediodías. No. En la época que se reguló todo esto, habían doble jornadas. Y ahora, por supuesto, por cuestiones de transporte y otras circunstancias de la vida, ya no hay doble jornada. Yo todavía tuve la oportunidad de la doble jornada, de 8 a 12 y de 2 a 6. Yo tuve la oportunidad de esa jornada, donde usted todavía puede ir a su casa a almorzar y regresar en la tarde. Pero normalmente, cuando el legislador vio esta norma, eran aquellos trabajadores ustedes que los días lunes por la mañana no aparecían. No aparecían. Ustedes se pueden imaginar por qué. Entonces, es como el viernes, imagínense, solo 107 conectados. Faltó la mitad de la clase porque es viernes, ¿no? Lo que no saben de que hoy estoy pasando lista. Voy a pasar asistencia yo. Y después les voy a hablar cómo la voy a calificar. Así como David lo expresó así con fineza, como sancarlista. Está bien, bueno. Pero vamos a continuar hoy. Y lo malo es que no invitan más. Dime, Alejandra. Lidia, así como en este caso que dice que no pueden faltar sin causa, supongamos de que tuvo un accidente y quedó... No, eso es justificable. Eso, Por eso, si miras pero, el segundo párrafo, bueno, ¿ya lo terminaste de leer, Andrés? Uno a uno. ¿Lo leo? Leámoslo todo. Dice, la justificación de la inasistencia se debe hacer al momento de reanudarse las labores, si no se hubiera hecho antes. Alejandra, sí, claro, si yo te digo un accidente, pues es normal, es una causa justificada. No, mira, pues aquí más que todo se refiere exactamente a lo que David escribió así con sus, ¿qué? Con con su técnica jurídica, ¿verdad? Entonces, hay personas que, pues, hay personas que saben que lastimosamente, pues para mí, faltan, y hay quienes tienen por costumbre faltar. Les voy a comentar algo. Fíjense ustedes que yo tuve una asistente, por no decir una procuradora, no, una asistente, porque para mí son asistentes, que al año de estar trabajando yo contento porque había emprendido muchísimo en la oficina, y llega y me dice en diciembre, mire, quiero que me pongan prestaciones porque ya me voy, solo un año de trabajo. Entonces le dije, pero mira, has aprendido el trabajo, estamos contentos y terminamos contenta. No, dijo. Yo por norma tengo de trabajar un año en un lugar. No puedo trabajar más tiempo. Bueno, dije, cada quien tiene su forma de ser. Entonces, no, pero estos 6 mediodías se refieren, no, salvo que le dio una disposición legal, que yo no creo que la Dirección General de Trabajo vaya a autorizar precisamente un reglamento interior de trabajo donde se perjudique los intereses de la clase trabajadora.
Lo que sí yo he visto cuando usted está faltando continuamente a un trabajo es que le van haciendo las amonestaciones para, por ejemplo, la amonestación verbal, después la escrita, puede llegar a la suspensión hasta 8 días, saben que no se puede suspender más de 8 días, y por último llegar al despido. Pero hay un procedimiento que lo establece los reglamentos interiores de trabajo. Bueno, vamos a continuar. Inciso G. Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades, o cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar las normas o instrucciones que el patrono o sus representantes en la dirección de los trabajos le indiquen con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las labores. Vean, tan interesante ahora el 220, no, ¿cuál es? El reglamento de salud y seguridad ocupacional. Porque, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar en una constructora. Vean, la empresa le proporcionaba el zapato adecuado, el casco a todos los trabajadores. Y era ustedes increíble que no lo utilicen, ¿va? Cuando la empresa se está otorgando. Eso ya puede ser motivo para que nos despidan. 2, también nos dan a veces instrucciones de cómo desarrollar nuestro trabajo. Y si nosotros nos negamos a hacerlo como la empresa le indica, también es un motivo para que nos puedan despedir. Continuamos. H. Cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones del artículo 64 o del Reglamento Interior del Trabajo debidamente aprobado, después de que el patrono lo aperciba una vez por escrito, no será necesario el apercibimiento en el caso de embriaguez cuando, como consecuencia de ella, se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o de los bienes del patrono. Eso ya lo hemos hablado, de que en embriaguez no hay apercibimiento. Pero lo interesante es que sí debe de haber, a pesar que nosotros no cumplimos con lo que dice el 64, fíjense que no es motivo de despido, es motivo primero de apercibimientos. Apercibimiento, por eso es el Reglamento Interior de Trabajo, para que exista el apercibimiento verbal, el por escrito, la suspensión, hasta llegar al despido. Fíjense que aquí no habla de la suspensión, sino que habla que después de ser amonestados nosotros por escrito, pueden despedirnos. Sin embargo, cuando hay Reglamento Interior de Trabajo, esa es la ventaja cuando hay Reglamento Interior de Trabajo, que ahí se incluye la suspensión por 8 días sin goce de salario. Cuando la empresa no lo tiene, pues no lo va a poder aplicar, entonces solo aplica la amonestación por escrito. Continuamos. Continuamos, después le damos el tiempo anterior. Bueno, inciso I. Cuando el trabajador, al celebrar el contrato, haya inducido en error al patrono, pretendiendo tener cualidades, condiciones o conocimientos que evidentemente no posee, o presentándole referencias o atestados personales cuya falsedad éste luego compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente su incapacidad en la realización de las labores para las cuales haya sido contratado. Fíjese qué interesante, ahorita le damos el tiempo anterior. Muchas veces, por favor, ustedes, muchos de ustedes son jóvenes, la mayoría son jóvenes. No traten de hacer las cosas fáciles. Las cosas hay que hacerlas correctamente. Imagínense, salen convocatorias del Ministerio Público, del organismo judicial, que yo quiero motivarlos a que apliquen. Por favor, apliquen. ¿Qué mejor escuela podemos tener nosotros, muchos de ustedes que se van a dedicar a Derecho Penal, por ejemplo, que Dios les diera la oportunidad de ingresar ahí como oficiales? Claro, yo cuando miro que piden 30 requisitos, 35 requisitos, me desespero. Pero si yo quiero ser un buen estudiante, si yo quiero enamorarme ciegamente de la carrera, pues si me gusta penal, pues yo voy a tener la paciencia de cumplir con todos los requisitos y por lo menos quedarme elegible en un proceso dentro del Ministerio Público. Lo mismo en el organismo judicial. La semana pasada les quiero contar que
le firmé ahí unas cartas de recomendación. Creo que eran como 4 o 5 alumnos que yo tuve en semestres anteriores que estaban aplicando precisamente para el mismo judicial. Me pareció fascinante que se haga eso. No podemos nosotros estar esperanzados a tener un contacto para poder tener trabajo. No, muchas veces pues Dios tiene la bondad de podernos ayudar y usted, lo que yo quiero que usted siempre esté aplicando. Pero ¿qué quiero decir con esto? No, si no tiene estudios, deje de andar consiguiendo cosas que no le van a servir, que le van a perjudicar, y porque los atestados pueden causar muchos problemas hoy. Yo 2 casos concretos hoy que fueron públicos. Un funcionario público que presentó un título universitario que era falso. Y vean, hace muchos años hubo un caso de un abogado, no graduado de San Carlos, pero no en el campus central, sino que en un departamento. Escuchen, fingió por 13 años, llegó a ser hasta, trabajó en la Procuraduría General de la Nación, trabajó como abogado en la Procuraduría, hizo escrituras y lo descubren que no era abogado ustedes. Creo que había cerrado pensión y todo lo malo había falsificado. Ya se imaginan lo grave, lo complicado que se vuelve cuando las cosas las podemos hacer correctamente. Usted va a esperar su oportunidad, ¿sí? Galilea va a esperar su oportunidad. Espero, Galilea, que cuando salga la publicación de trabajo en el MP y todo, vamos a tratar de aplicar, ¿eh? Vamos a tratar de aplicar. Yo quisiera contarles una anécdota que tuve personalmente. Una vez yo estaba en la facultad, sentado ahí en las sillas esas de cemento que están entre el S7 y el S5. Y casualmente había una funcionaria ahí. Se lo voy a contar así literalmente lo que pasó. Llegó un estudiante, le dijo, gusto en saludarla, le dijo, señora fulana de tal, gusto en saludarla. Y se acercó, yo estaba hablando con la funcionaria y le dice, toda mi vida mi ilusión fue trabajar en la institución que usted preside. Y no he tenido la oportunidad. Pero aplicar, dijo. Fíjese que apliqué, le dijo, soy elegible. De hecho, voy en una terna que usted la tiene que ver próximamente y a ver si usted me da la oportunidad. Ahí está trabajando en esa institución. Yo los quiero a ustedes así, no conformistas, no, por favor no los quiero conformistas, no. Conformista aquel que no tiene visión de la vida. Yo ya cuando usted ya, imagínense, vamos a ver, cuando yo tenga 70 años, usted va a estar en la flor de su carrera. Yo quiero soñar ustedes. Imagínense, voy a decir los que tengo aquí en pantalla. Imagínate qué lindo va a ser cuando yo escuche que a Nancy Cipriano la nombraron juez, que a Diego Augusto lo nombraron agente fiscal, que a Kimberly Toledo la nombraron juez de paz, que a Ángel André lo nombraron agente fiscal, que Andrés Álvarez, que fue nombrado como defensor público, que a Mayra Alejandra Galicia la nombraron agente del Ministerio Público, que Tello ha sido nombrado catedrático de la facultad. Y ese sería, para mí, sería un gran sueño. Con el dedo tembloroso voy a decir, yo, ahí está, ahí está Diego, qué bonito Diego, la plaza que tiene todo. Y en Derecho sacó de 100, sacó 80, pero todavía le faltaron 20. O de repente yo diga, no, pues Diego se lo merecía, pues fue un buen estudiante. Ahí ya se me llega, Diego, así tiene que ser. Yo sueño así como ustedes deberían de soñar. Yo sueño más por ustedes que ustedes por sus propios éxitos. Miren hoy cuántos conectados tenemos, 102. Los demás, hoy es viernes, dicen, ¿para qué? El Ix se va a poner ahí a que lea tal artículo. Pues díganse, no hemos aprendido. Hemos aprendido mucho. Pero terminemos, yo creo que nos falta para darle la palabra a Tello. ¿Terminamos, Andrés? Está bien. ¿De corrido? Sí. Está bien, dice. J. Cuando el trabajador sufra la pena de arresto mayor
o se le imponga prisión correccional por sentencia ejecutoria. Y K. Cuando el trabajador incurre en cualquier otra falta grave a las obligaciones que le imponga el contrato. Es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado, también por las leyes penales, queda a salvo el derecho del patrono para entablar las acciones correspondientes ante las autoridades penales comunes. Fíjate qué interesante, cuando el trabajador sufra la pena de arresto mayor, qué interesante, porque se recuerdan que vimos en qué casos se aplica la suspensión, pero aquí está en qué casos se aplica el despido, la terminación de un contrato de trabajo. Es más, cuando impongan prisión preventiva, y el motivo para que nos despidan, ¿ve? El inciso J. ¿Ibas a decir algo, Taya? Tenía una duda, Lick. ¿Estás enamorado o no? Tenía una duda, que era en el inciso H, que dice, no será necesario el apercibimiento en caso de embriaguez, cuando como consecuencia de ella se ponga en peligro la vida o la seguridad de las personas o de los bienes del patrono. ¿Eso quiere decir que lo puedo despedir de una vez? Sí, lo puedes pedir. Ah, ok, gracias. Pero solo si ocurre esto, si me llega, digamos, ebrio, ahí sí hay apercibimiento. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Fíjate que yo he estado asesorando empresas, no te digo que bárbaro, qué montón de empresas, no, las que yo asesoro. Te digo, es común, fíjate. Hay trabajadores que fallan mucho con el tema del licor, muchísimo. Y da pena porque muchas veces son buenos trabajadores, ¿va? Pero, por ejemplo, en el caso del embriaguez, el despido va sin apercibimiento. El despido va directo. Bueno, veamos entonces, este es el despido directo. El patrono, por alguna norma que nosotros, algún inciso es que nosotros infringamos, le damos derecho a que nos despida sin responsabilidad de su parte. No nos va a pagar indemnización. A esto se le llama despido directo. Yo, si tienen ustedes su código, en el 77, aparte de los títulos que tienen los códigos, yo le agregaría ahí con mi puño y letra, así con letras bastante gorditas, poner despido directo, porque en el 79 es el despido indirecto. Pero vamos, y esto tiene su efecto. El patrono nos despide, pero por el derecho de la legítima defensa, el derecho de defender nuestros derechos como trabajadores, nosotros tenemos derecho a emplazarlo y a que nos demuestre que la causal que él está utilizando es cierta, que yo la infringí. Veamos qué efectos tiene. Artículo 78. Vamos a pedirle favor a Nancy. ¿Estás por ahí, Nancy Cipriano? Sí, licenciado. 78, por favor. Artículo 78. La terminación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas enumeradas que el artículo anterior surte efectos desde que el patrono lo comunique por escrito al trabajador, indicándole la causa del despido y que éste cese efectivamente sus labores, pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales de trabajo y previsión social antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador. Inciso A. Las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder. Y, inciso B. A título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnización, hasta un máximo de 12 meses de salario y las costas judiciales. Vean qué interesante. Tenemos derecho a emplazarlo. Tenemos derecho a decirle al patrono, usted invocó una causal que yo no la cometí. Entonces, aquí habla el término de prescripción. Vamos a ver el tema, antes de terminar el curso, nosotros vamos a ver la prescripción. ¿Qué tiempo tenemos nosotros para poder emplazar? Creo que aquí somos 30 días. Emplazar al patrono para que nos demuestre
que la causal que utilizó, sí yo fallé. Pero si yo estoy consciente que no lo hice, vean lo que le va a corresponder a él. No solo nos va a pagar la indemnización, nos va a pagar también a título de daños y perjuicios hasta 12 meses de salario. Y las costas, o sea, los honorarios que nosotros le pagamos al, precisamente, que le pagamos nosotros al abogado que nos está patrocinando. Bueno, entonces ya estamos con eso que es el despido. Pero fíjense que cuando veamos nosotros los regímenes especiales, en el documento que yo les envié, ahí le habla, por ejemplo, que también qué otras causas adicionales están, por ejemplo, en el trabajo de casa particular. O sea, yo le digo, la ofensa. Yo no sé si lo tenga por aquí, pero en el documento está. Vean, pues, para no estar repitiendo que vamos a estudiar, es uno de los temas que nos falta al final. Vamos a estudiar todo eso, pero en el documento les envié que, por ejemplo, en el trabajo del mar y la playa navegables, en el trabajo de aprendizaje, en el trabajo de casa particular, ahí también existen otras causas adicionales al 77, por lo que nos pueden despedir. Por ejemplo, la falta de respeto. Si yo trabajo en casa particular, acuérdense que pueden ser hombres y mujeres que trabajan en casa particular o trabajo doméstico. Si yo le falto al respeto a mi patrono, a los que viven en la casa, ahí estamos. Pero creo que está concretamente en el 100. Mírame donde habla la falta de respeto y la desidia. Creo que es el 164. Pero confirmámoslo ahí. Vean pues. La falta de respeto a los que viven en la casa es el motivo para que me despidan. Sin responsabilidad para el patrón, sin posibilidad de que yo tenga indemnización. La falta de no abandonar, por ejemplo, un puesto en una nave, en un barco, y también la falta de respeto, ¿no? O la, ¿qué le creo? El no acatar las instrucciones del capitán, también son adicionales. Entonces vamos a ver muchos de estos derechos, de estas faltas, de estas causas que le vamos a dar nosotros al patrono para que nos despida. Y en los regímenes especiales vamos a encontrar otras adicionales a las que regula el artículo 77. Veamos entonces ahora el despido indirecto. Aquí resulta lo contrario, señores. Y quiero que pongan despido indirecto, porque eso se lo voy a preguntar segurísimo en el examen. El despido directo y el indirecto. El indirecto, pues, en otras palabras, es el patrono el que está violentando, infringiendo normas, y nosotros por eso nos vamos a dar por despedido. La clásica, el que no me pague el salario en tiempo o en el lugar convenido. Ese es el motivo para que yo me dé por despedido. ¿Qué efecto va a tener? Que él me pague mi indemnización. ¿Sí? Ahí vamos a ver. Fíjense que hay requisitos. Yo no sé si recuerdan al principio cuando el compañero le dio lectura, habla de requisitos. Tiene, por ejemplo, el patrono tiene que notificarnos por escrito. Eso es un requisito. Igual en el despido indirecto. También tenemos nosotros a notificar al patrono. Y mucho ojo y mucho cuidado con esto. Por ejemplo, si es Ángel el que se va a dar por despedido, Ángel tiene que enviarle una nota a Kimberly indicándole: señora Kimberly Toledo, en virtud de que usted está infringiendo la norma contenida en el artículo 79, inciso A, en este momento me voy por despedido. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto? Si usted tiene que asesorar a los trabajadores, no puede poner, en virtud que usted infringió el artículo, el inciso A del artículo 79, vengo a presentar mi renuncia. El término renuncia no lo utilice. No lo utilice. Usted tiene que indicar que está dándose por despedido en forma indirecta porque el patrón no le paga su salario. Pero lo vamos a leer para que nos quede bien claro. Bueno, ¿quién nos apoya ahí con la lectura? Porque hoy sí estamos
Artículo 79. Vamos, Ruth. Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte. A. Cuando el patrono no le pague el salario completo que le corresponda en la fecha y el lugar convenidos o acostumbrados, quedan a salvo las deducciones autorizadas por la ley. Y fíjese, fíjese que esto es común. Hay patronos que dicen, te voy a pagar y te quedo debiendo. No, el salario no se puede quedar debiendo, el salario es unitario, o sea, tienen que pagarle su salario. Continuamos. B. Cuando el patrono incurra durante el trabajo en falta de probidad u honradez o se conduzca en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador. Pregunta a ustedes, ¿cómo dicen ustedes que a San Arco despedido porque el patrono abiertamente se conduce en forma inmoral? ¿Qué ejemplo se les ocurre? Volvemos al acoso, Lick, o intentarse aprovechar de las personas, o sea, tratarlo mal, digamos. Sí, el acoso es lo más común, es lo más común. Porque sí, el hecho de que pues en el trabajo se debe mantener ese respeto. Bueno, vean lo que dice después, ¿sí? También habla nuevamente, otra pregunta que le voy a hacer. Déjame ver, aquí estamos en forma abiertamente inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia, de hecho ya lo vimos. Pero mira, ¿qué es falta de probidad u honradez? ¿Qué es para ustedes falta de probidad u honradez? ¿Alguien me busca ahí en internet qué es probidad? Kimberly. Ahorita le busco, licenciado. Dice, es la rectitud y moralidad a que tiene que ajustarse la conducta humana. Aquí ahorita le busco un concepto más claro. Licenciado, yo encontré que es la ausencia de rectitud, de honradez o integridad en el actuar o proceder de una persona. Sí, hombre. ¿Saben por qué se les digo esto a ustedes? Porque qué complicado. Acuérdense que estamos hablando de causas que nosotros los trabajadores no vamos a ver, pero el acoso, claro, usted se va por despedida, pues aquí. Pero ¿cómo también es tan leve o tan complicado poder interpretar nosotros la falta de probidad o honradez? Bueno, yo te digo, pues ni modo, eso sí estamos bien claros en el código, que si el patrón no te está indicando que tenés que ejecutar un trabajo que produce un delito, ahí te pueden negar a realizarlo, pues nadie te puede obligar a cometer delito. Bueno, vamos a continuar. La injuria, calumnia, ya les dije que les mandé ahí la definición, y de las vías de hecho les hablo ahí precisamente de una acción de una corte de apelaciones de Chile. Vamos al inciso C. Inciso C. Cuando el patrono directamente, uno de sus parientes, un dependiente suyo o una de las personas que vive en su casa del primero comete con su autorización o tolerancia alguno de los actos enumerados en el inciso anterior contra el trabajador. Bueno, fíjate que aquí estamos otra vez. Dice sus parientes dependientes suyos que viven en su casa del primero. Bueno, acuérdense que hay trabajos que es como el trabajo de casa particular o trabajo doméstico que se ejecuta directamente en casa. Pero vean el motivo para que nos despidan. La falta de respeto es motivo que nos despidan. Bueno, digamos los últimos casos que hemos visto en las redes sociales, el trato que muchas personas que están en casa le dan a los niños, ¿va? No, ese es constitutivo de delito. El siguiente, por favor, Ruth. Inciso D. Cuando el patrono directamente o por medio de sus familiares o dependientes cause maliciosamente un perjuicio material en las herramientas o útiles del trabajador. Sigamos. Inciso E. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el trabajador,
fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas que no sean de trabajo, siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que como consecuencia de ellos se hagan imposibles la convivencia y armonía para el cumplimiento del contrato. Fíjate que cómo vamos nosotros a probar que fue el patrono quien provocó que nosotros nos alteráramos y le faltáramos al respeto. Eso es la común. Y por último, también el código dice, va a ser imposible la convivencia y la armonía en el trabajo. Ya se imaginan ustedes uno en pleno conflicto con el patrono, ¿qué armonía puede ser? Lo triste es que lo faculta él para darnos por despedido. Perdón, nos da derecho a nosotros a darnos por despedido, pero también él puede justificar, va, de que en la empresa pues ya tampoco hay armonía, pues ya esto se terminó. Entonces, el actuar de nosotros debe ser, ¿cómo demostramos nosotros de que nos provocó el patrono? Porque si nosotros lo provocamos, pues ahí lo exoneramos nosotros. No, pero ¿qué nos provocó? ¿Qué fue causa de él? Precisamente el malestar que se dio y que ya va a ser insoportable esa convivencia, esa armonía en el trabajo. Vamos a continuar con el F. F. Cuando el patrono, un miembro de su familia o su representante en la dirección de las labores u otro trabajador esté atacado por alguna enfermedad contagiosa, siempre que el trabajador deba permanecer en contacto inmediato con la persona de que se trate. Inciso G. Cuando exista... No, solo espérate. ¿Qué se les ocurre a ustedes cuando hablan de enfermedades infectocontagiosas? Una sería la tuberculosis, ¿no? Pero ¿cuál otra se les ocurre? Y fíjate ahí que el VIH-Sida, acuérdate que, por favor, yo quisiera que cuando tuvieran su tiempecito ahí, ¿va? Ahora, me imagino que ahorita por Semana Santa, que no fueron al puerto y pasaron leyendo todos los 5 cursos, que así también un día tomaran en cuenta y pudieran ustedes ver esa ley. ¿eh? No les voy a dar muchísimo esa ley, les voy a dar muchísimo esa ley para no caer en discriminación. Fácil se cae con esa ley. Dime, Tello. Y con el VIH se suponía que eso no es motivo para vetar, sí. O sea, no darle trabajo, eso lo vimos. Entonces, pero, eso no puede ser. Y tampoco, ¿sabes qué es lo que pasa? Yo les conté a ustedes la oportunidad que yo tuve que trabajar un proyecto con ONU Mujeres y especialmente el programa de este síndrome. Estuve en Panamá, ahí nos dieron una conferencia, les conté que participamos varios decanos de Centroamérica y otros países y al final llegó el momento del almuerzo, almorzamos todos y después la directora de este proyecto nos indica: todos ustedes, los decanos de las facultades de Derecho de las diferentes universidades y diferentes países con quienes almorzaron, son positivos del VIH-Sida. Imagínate. Ahí nos demostraron pues que tampoco es por lo que dice David. Fíjate, David, que nos demostraron que no es un contagio que te dice que uno tiene temores que por esto, que por lo otro se puede, ¿no? Ahí está el decreto 27-2000, artículo 40. ¿Lo tenés ahí a la mano, Tayo, para que lo leamos? Sí, ahorita se lo leo. El 42. Sí. Sale pues, porque no quisiera que cayéramos nosotros, porque hepatitis me la pone difícil. ¿Qué dice usted? ¿Es contagiosa la hepatitis? Sí. ¿Sí? Una vez, bueno, a mí me dio en primero básico. No, mira que la maestra, ya después de mi descanso llegué, va, y me le acerqué y me dice, no se me acerque porque se me va a pegar. Ay, le prometo que me enojé tanto. Y dije, qué mala onda, porque y después los otros me hacían el feo, ¿va? De que no mucho se me acercaban. Bueno, miren, hoy no, pues, está si la hepatitis es contagiosa, también es motivo para que nos demos por despedidos. Decime, Stephanie, y Teo, no sé si ya encontraría el 42. Yo lo tengo, Lick, si quieres se lo leo. Léete, después le damos la participación a Stephanie. Artículo 42, derecho al trabajo, dice: las personas que viven con VIH-Sida tienen derecho al trabajo y pueden desempeñar labores de acuerdo a su capacidad y situación.
no podrá considerarse la infección por el VIH como impedimento para contratar, no como causal para la terminación de la relación laboral. Mira, David, qué interesante. Entonces la descartamos como enfermedad infectocontagiosa, descartada totalmente como el artículo 42. Dime, pero antes teníamos, ¿a quién teníamos antes que quería hablar? Stephanie. A Stephanie. Sí, buenas tardes. Sí, yo le mencionaba porque a mi hermano le dio cuando estudiaba medicina, entonces en cierto punto, pues por eso yo me enfermé, entonces por eso tenía la duda, o sea, como ejemplo. Si vean qué interesante. Lo que pasa es de que aquí estamos nosotros ante una ley que lo que está indicando es de que ese es un motivo, la enfermedad intercontagiosa del patrón o algunos de sus parientes, nos faculta a nosotros a darnos por despedidos. ¿Querías decir algo, Alejandra? Sí, Lick, solo como comentario, yo una vez conocí a una persona que creía que solo por el contacto, póngale tomarse de la mano, ya estaba como contagiada de VIH, entonces eso No, que es la cierto. educación faltaba. Ahí también hay un punto. Sí, yo te digo, triste que la gente a veces quiere caer discriminación, ¿va ustedes? Cuando todos somos seres humanos y debemos de apoyarnos en la medida de las posibilidades. Por eso vieron que hoy comencé y les puse una su, ¿qué? Una su canción, ojalá que ustedes querían una de su época, no. Como yo soy profesor, yo les puse la de mi época, ¿ve? De Vicente. Esa es la despedida, Ana, ¿sí? No le voy a poner una del grupo pesado. Está bien, Kimberly. ¿Quién quería hablar? Bueno, si quieren vamos a seguir avanzando. Tengo una duda, Lick, rápida. Por ejemplo, esta no aplica a médicos, evidentemente. Esta me imagino que es para trabajos, digamos, sí, no de cuidado. Pero podría, fíjate, que no la descartes, por ejemplo, aquellos médicos que trabajan en sanatorios privados. Ellos sí. Miren, aquí lo interesante es que una enfermedad infectocontagiosa es motivo para que nosotros los trabajadores nos demos por despedidos. Consigamos, Ruth. Vamos a ver ni por dónde vamos, va. Sí, Lick. Creo que sea inciso G. Vamos, pues sí. Cuando exista peligro grave para la seguridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por carecer de condiciones higiénicas al lugar de trabajo, por excesiva insalubridad de la región o porque el patrono no cumpla con las medidas de prevención y seguridad que las disposiciones legales establezcan. Continuamos. Inciso H. Cuando el patrono comprometa con su imprudencia o descuido inexcusable la seguridad del lugar donde se realizan las labores o de las personas que allí se encuentran. Fíjate que eso se ve sencillo, pero te quiero decir que eso es común, ustedes. Hay bodegas que ya no cumplen con requisitos adecuados. Entonces es motivo para decir, yo en estas bodegas, pues ni siquiera están las salidas, son apropiadas en caso de un siniestro. Entonces, y no digamos, aquellas ustedes se han dado cuenta que hay empresas que tienen unas bodegas tan antiguas, ustedes, con unos cables eléctricos tan deteriorados, y ese es motivo para que otro trabajador diga, bueno, aquí hay demasiado peligro, aquí no hay seguridad, esta es una negligencia del patrono que no lo puedo, yo me retiro, y me tengo que retirar. Bueno, continuamos. Inciso I, cuando el patrono... Disculpe. ¿Quién nos sigue apoyando? ¿Desea que le continúe, Lick? Por favor. Ok. Inciso I. Cuando el patrono viole alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 66. Continuamos. Inciso J. Cuando el patrono o su representante en la dirección de las labores traslade al trabajador a un puesto de menor categoría o con menos sueldo, o le altere fundamental o permanentemente cualquier otra de sus condiciones de trabajo. Pero sin embargo, que te tengas ahí. Se recuerda que este tema lo hemos hablado.
cuando se menoscabe lo que dice en un contrato de trabajo, cuando nos quieran cambiar de puesto, si no hay anuencia nuestra, aún en ascenso, nos podemos dar por despedidos. Pero esto sí está bien claro, no pueden modificarlo las condiciones de trabajo. Las condiciones de trabajo las tiene que respetar el patrón, pues no digamos los sueldos o los puestos que podamos tener, ¿va? Y bien, en el Estado muchas veces se abuso por parte de los funcionarios. Menos mal que el licenciado Alan era asesor jurídico, no fue funcionario, ¿vale, chaval? Maestro, efectivamente eso sucede. Lo único que a veces se disfraza de un ascenso. Y lo que en realidad es lo que se pretende es hacer caer al trabajador en algún error, ¿verdad? ¿Para qué? Para despedirlo. Yo tuve la particularidad de llevar un caso en donde la trabajadora devengaba 5,000 quetzales y la ascendieron a supervisora y ganaba 10,000 quetzales, pero ella me dice, Lick, yo no estoy de acuerdo. Entonces promovimos una demanda por despido indirecto. Y precisamente esta literal, porque ahí dice o le altere fundamentalmente. Primero, ella en ningún momento prestó su consentimiento y segundo, le están alterando fundamentalmente sus circunstancias. Entonces, no siempre va a ir en disminución de salario o en disminución de puesto, sino que puede darse por otros escenarios, ¿verdad? Claro. El alterar, ¿va? Yo te digo, muchas veces, imagínense, eso también yo lo he visto, auditores que los quieren poner en otros cargos, ¿va? Pues si ellos tienen una especialidad, ¿va? O uno de abogado, pues que le diga, mire, como ya no lo quieren a uno ahí, ¿va? Entonces va a tener su mismo sueldo, pero se hubiera encargado de archivo, ¿va? O sea, pues si mi contrato lo que dice es que yo voy a prestar asesoría en materia laboral, penal, civil o lo que sea, entonces no me pueden cambiar ninguna de las condiciones. Terminémoslo, por favor, Te. Sin embargo, en el caso de que el trabajador hubiera ascendido a un cargo que comprenda funciones diferentes a las desempeñadas por el interesado en el cargo anterior, el patrono, dentro del periodo de prueba, puede volverlo a su cargo original. Se establece la manifiesta incompetencia de en el desempeño del puesto que fue promovido. Cuando el ascenso o aumento de salario se hiciera en forma temporal, en virtud de circunstancia calificada, el patrono tampoco incurre en responsabilidad al volver al trabajador a sus condiciones originales. Y K. Cuando el patrono incurra en cualquier otra falta grave de las obligaciones que le imponga el contrato. La regla que contiene el párrafo final del artículo 77 rige también a favor de los trabajadores. Señores, el maestro tuvo un inconveniente. Continuemos. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Muy bien, Lick. Hola, gracias. Bien, ¿no? O más o menos, regular. Gusto saludarlos. Qué bueno que estén bien. Vamos a continuar, ¿ya? Las causas justas para proceder a darse por despedidos son extremos que no necesariamente tienen que darse, o sea, se dan directamente, pero, por ejemplo, vamos a decir, ok, a mí me faltaron el respeto, el patrono me lo faltó, el patrono hizo, no sé, tal X, Y, Z cosa, ok, sí, pero usted lo tiene que demostrar también. El despido injustificado es un extremo que debe de probar el patrono. Existe jurisprudencia por parte de la Corte de Constitucionalidad en donde el despido injustificado lo debe de acreditar el patrono. Entonces,
ok, yo me estoy dando por despedido indirectamente, pero al momento de la demanda es el patrono quien debe de probar, ¿ya? Eso es algo que ustedes tienen que determinar ahí. Siguiente literal, por favor. Ya fueron leídas todas las literales, licenciado. Ya vino el maestro. Bueno. Ya me incorporé, se me fue por acá el espacio de la luz. Le dices el último donde dice, la regla que contiene el párrafo final del artículo también rige a favor de los trabajadores. Sí, la ley, licenciado. Va. Entonces, ya con eso ya terminaríamos nosotros lo que son las causales. Para darnos por despedido ya vimos las de los patronos. ¿va? Ahora vamos al artículo 80, que son ya los presupuestos que se harían en el caso del despido indirecto. O sea, ¿qué debemos de cumplir? ¿Qué requisitos debemos de cumplir nosotros como trabajadores para darnos por despedido? ¿Y qué derecho tiene también el patrono cuando nosotros damos por despedido? Vamos a dice el artículo 80. ¿Quién nos apoya? Jennifer. Artículo 80. La terminación del contrato conforme a una o varias de las causas enumeradas en el artículo anterior, constitutivas de despido indirecto, surte efecto desde que el trabajador la comunique al patrono, debiendo aquel en este caso cesar inmediata y efectivamente en el desempeño de su cargo. El tiempo que se utilice en la entrega no se considera comprendido dentro de la relación laboral, pero el patrono debe remunerarlo al trabajador de acuerdo con el salario que a éste le corresponda. En el supuesto anterior, el patrono goza de derecho de reemplazar al trabajador ante los tribunales de trabajo y previsión social y antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de probarle que abandonó sus labores sin justa causa. Si el patrono prueba esto último, en los casos de contratos por tiempo indefinido, debe el trabajador pagarle el importe del preaviso y los daños y perjuicios que haya ocasionado según estimación prudencial que deben hacer dichos tribunales. Y si se trata de contratos a plazo fijo o para obra determinada, el trabajador debe satisfacer las prestaciones que indica el artículo 84. El trabajador que se dé por despedido en forma indirecta goza asimismo del derecho de demandar de su patrono antes de que transcurra el término de prescripción el pago de las indemnizaciones y demás prestaciones legales que procedan. Bueno, ven, esto es sumamente interesante porque primero el derecho que tiene el patrono de que nosotros indicar que nosotros estamos dando por despedido, pues él tiene derecho a emplazarnos por la prescripción, que son 30 días, y que nosotros al final estemos demostrando que la causal que estamos tomando de base para darnos por despedido sea correcta y que sea verdaderamente una infracción por parte del patrón. Imaginemos que alegamos de que no está pagando los salarios a tiempo y que lo muestre que sí. En ese caso, pues, todo lo contrario, ¿va? Se vuelve un problema serio para el trabajador que lo van a dar por despedido y tiene que pagar los daños y perjuicios del famoso preaviso, de aquel que vimos en el artículo 83. Vamos a ver ahí, ¿terminaste el artículo o no? Sí, licenciado. Déjame ver, pues creo que aquí se me fue la luz y se me fue Nos quedamos en el 80, ¿no? Bueno, sí, licenciado. Ahí estamos. Sí, Este sería entonces. En el 77 encontramos el despido directo. En el 79 encontramos el despido indirecto. En el 79 encontramos los efectos que produce el despido directo. En el 80 los efectos que produce el despido indirecto. Pregunta para que nos quede claro. Pero vamos a preguntar mejor a alguien así en particular para ver si se nos quedó bien esto, ¿sí? Este tema. ¿Estarás por ahí? Vamos a ver. Gerardo Guzmán. Sí, licenciado. Gerardo, vamos a ver, Gerardo. ¿Crees que no nos confundimos en el despido directo y el indirecto? ¿Cómo, perdone? El despido directo y el indirecto. ¿Nos quedó claro o será que tenemos que mejorarla? Yo creo que quedó claro, licenciado. Bueno. Sí, porque sí quedó claro.
Bueno, mire, pues, Aunque despido Namo directo, es la el cosa patrono de- llega y nos despide por una de las causales del 77. Despido indirecto. Nosotros los trabajadores nos damos por despedidos porque el patrono infringió una de las causales contenidas en el artículo 79. Así de claro no nos puede olvidar. Indirecto nosotros nos damos por despedido. Directo el patrono directamente nos despide. Veamos el periodo de prueba. En el periodo de prueba yo creo que es el artículo, aprovechando que Allen está por acá, creo que es el 54 de la Ley del Servicio Civil. No sé si Tello me la puedes buscar por ahí en la 54, perdón, de la Ley del Servicio Civil. Mientras tanto, Alejandra Carranza, léete el artículo 81, el periodo de prueba. En Guatemala, en la iniciativa privada, es de 2 meses. Si yo les preguntara a ustedes el ascenso en la iniciativa privada, ¿qué tiempo es el periodo de prueba? También es de 2 meses. En el Estado, Jafet nos va a leer, creo que es el 54, Jafet. Sí, ya lo encontré. Vas a dar cuenta que aquí son 3 meses para el periodo de prueba y 6 meses, si no me equivoco, para lo que se refiere al ascenso. Pero lo vamos a leer porque lo vamos a evaluar. Ok. Dice, toda persona nombrada en un puesto dentro del servicio por oposición mediante inscripción de su nombre en un registro debe someterse a un periodo de prueba práctica en el desempeño del puesto de que se trate. El periodo de prueba se inicia a partir de la fecha de toma de posesión y dura 6 meses. 6 meses. Como máximo para los nuevos servidores y 3 meses para los casos de ascenso. Entonces lo tenía al inverso, ¿eh? 6 meses el periodo de prueba en el Estado. En la iniciativa privada 2 meses. Ascenso. Aquí vamos a leer una norma que dice que es el mismo periodo de prueba que el de ascenso, que son 2 meses en la iniciativa privada. En el Estado son 3 meses. Corregimos esa parte, ¿eh? 3 meses el ascenso y 6 meses el periodo de prueba. Artículo 54 de la Ley de Servicio Civil. Alejandra, ahora sí léete el 81. Muy bien, Lick. Artículo 81. En todo contrato por tiempo indeterminado, los 2 primeros meses se reputan de prueba, salvo que por mutua convivencia las partes pacten un periodo menor. Durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes puede ponerle término al contrato, por su propia voluntad, con justa causa o sin ella, sin incurrir en responsabilidad alguna. Se prohíbe la simulación del periodo de prueba con el propósito de evadir el reconocimiento de los derechos irrenunciables de los trabajadores y los derivados del contrato de trabajo por tiempo indefinido. Si una o varias empresas contrataren trabajadores para prestar sus servicios a otra empresa, esta última será responsable frente a los trabajadores afectados de conformidad con la ley. Bueno, entonces estamos con el periodo de prueba bien claro. Veamos hoy la indemnización. ¿Qué procede con la indemnización? El artículo 82, que si se dieron cuenta, mucha norma nos remite al artículo 82 y el 84. Pero veamos qué nos corresponde a nosotros los trabajadores en la iniciativa privada, ya sea porque nos despida de forma directa el patrono o que nosotros nos demos por despedidos indirectamente. ¿Qué efectos va a tener? ¿A qué tenemos derecho? Veamos qué dice el artículo 82. Por favor, ¿no? Sí, el contrato, artículo 82, es el contrato de trabajo por tiempo indeterminado concluye una vez transcurrido el periodo de prueba por razón de despido injustificado del trabajador o por alguna de las causas previstas en el artículo 79. El patrono debe pagar a una indemnización por tiempo servido equivalente a 1 mes de salario por cada año de servicio continuos y si los servicios no alcanzan a 1 año, en forma proporcional al plazo trabajado. Para los efectos del cómputo de servicios continuos, se debe tomar en cuenta la fecha en que se haya iniciado la relación de trabajo, cualquiera que ésta sea.
La indemnización por tiempo servido se rige, además, por estas reglas. A. Su importe no puede ser objeto de compensación, venta o cesión, ni puede ser embargado, salvo en los términos del artículo 97. Detenete. Kimberly, buscate el 97. Kimberly Toledo. ¿Cuál, licenciado? Disculpe. 97. Artículo 97. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, son embargables toda clase de salarios, hasta en un 50%, para satisfacer obligaciones de pagar alimentos presentes o los que se deben desde los 6 meses anteriores al embargo. Tanto en el caso de embargos para satisfacer obligaciones de pago de alimentos a que se refiere el párrafo anterior, como en el caso de embargo por otras obligaciones, el mandamiento, así como las diligencias respectivas, contendrán la prevención a quien deba cubrir los salarios de que aun cuando el mismo salario sea objeto de varios embargos, se deje libre en beneficio del ejecutado la parte no embargable, al tenor lo dispuesto en ese artículo o en el precedente. Lo interesante es de que, por favor, vean, este es un problema que lo han encontrado ustedes en el ejercicio de la profesión. Muchas veces las entidades que se dedican a préstamos, a tarjetas de crédito, buscan embargar la indemnización. De hecho, hay un banco ahí de que le da préstamos a los jubilados, ¿sí?, del Seguro Social y del Estado, y cuando no pagan, les embargan su jubilación, cuando la ley es clara y precisa que son inembargables. Mucha empresa privada, cuando usted le debe a la empresa, le quiere cobrar ese saldo que tiene usted con la empresa, descontándoselo de indemnización. El día que Dios le permita ser asesor de una empresa, tiene que indicar que no procede. El cheque tiene que indicarse por el tiempo de la prestación laboral. O sea, todo el tiempo laborado, esto le corresponde de indemnización porque inició la relación laboral tal día y porque la terminó tal día. Esos préstamos, por eso, debe tenerse mucho cuidado, porque cuando hablamos de préstamo de créditos estamos hablando del derecho común, el derecho civil. Y en esta norma las indemnizaciones son inembargables. Así lo habla explícitamente nuestro Código de Trabajo. Vamos a continuar, Ruth. Inciso B, su importe debe calcularse tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador durante los últimos 6 meses que tengan de vigencia el contrato o el tiempo que haya trabajado, si no se ha ajustado dicho término. Es interesante, ¿verdad? Porque esa es una norma general, ¿oye? Son 6 meses, o sea, es el promedio de los salarios de los últimos 6 meses. ¿Continuamos? Inciso C. La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, licencia, huelga legal u otras causas análogas que según este código suspenden y no terminan el contrato de trabajo. Inciso D. Es nula ipso iure la cláusula del contrato que tienda a interrumpir la continuidad de los servicios prestados o por prestarse. Inciso E. El patrono que despida a un trabajador por causa de enfermedad o invalidez permanente o vejez no está obligado a satisfacer dicha indemnización siempre que el asalariado de que se trate esté protegido por los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y quede devengando desde el momento mismo de la cesión del contrato una pensión de invalidez, enfermedad o vejez, cuyo valor actuarial sea equivalente o mayor a la expresada indemnización por tiempo servido.
Si la pensión que cubre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fuera menor según su valor actuarial que conforme la expectativa de vida del trabajador determine dicho instituto, el patrono queda obligado únicamente a cubrir la diferencia. Si no gozare de dicha protección, el patrono queda obligado a pagar al trabajador la indemnización por tiempo servido que le corresponda. El trabajador que por enfermedad o invalidez permanentes o por vejez se vea imposibilitado de continuar en el desempeño de las atribuciones de su cargo y por cualquiera de esas circunstancias que debe justificar previamente, se retire, tiene derecho a que el patrono le cubra el 50% de la indemnización prevista en este artículo, siempre que no goce de los beneficios correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero si disfrutándolos, únicamente le reconoce una pensión cuyo valor actual sea menor que la que le correspondería conforme a la regla inmediatamente anterior, de acuerdo con la expectativa de vida que para dicho trabajador fije el indicado instituto. El patrono solo está obligado a cubrirle en el acto del retiro la diferencia que resulte para completar tal indemnización. En el caso de que la pensión que fije al trabajador el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social sea superior o igual a la indemnización indicada en este párrafo, según las normas expresadas, el patrono no tiene obligación alguna. Bueno, vean, se nos fue el tiempo ustedes. Vamos a leer el 83. ¿Estás por ahí, Teo? Leímos lectura, pero no completo. Entonces creo que lo leamos para que nos quede grabado. Ok. Artículo 83, ¿verdad? Sí. El trabajador que desee dar por concluido su contrato por tiempo indeterminado, sin justa causa o teniendo únicamente su propia voluntad, y una vez que haya transcurrido el periodo de prueba, debe dar aviso previo al patrono, de acuerdo con lo que expresamente se estipule en dicho contrato, o en su defecto, de conformidad con las siguientes reglas. A. Antes de ajustar 6 meses de servicios continuos, con una semana de anticipación por lo menos. Después de 6 meses de servicios continuos, pero menos de un año, con 10 días de anticipación por lo menos. Después de un año de servicios continuos, pero menos de 5 años, con 2 semanas de anticipación por lo menos. Y D. Después de 5 años de servicios continuos, con un mes de anticipación por lo menos. Dichos avisos se deben dar siempre por escrito, pero si el contrato es verbal, el trabajador puede darlo en igual forma en caso de que lo haga ante 2 testigos. No pueden ser compensados pagando el trabajador, al patrono, una cantidad igual al salario actual correspondiente y las expresadas plazas, salvo que este último lo consienta y el patrono, una vez que el trabajador le haya dado el aviso respectivo, puede ordenar a este que cese en su trabajo, sea por haber encontrado sustituto o por cualquier otro motivo, sin incurrir por ello en responsabilidad. Son aplicables al preaviso las reglas de los incisos C y D del artículo 82. Igualmente, lo es la del inciso B del mismo texto legal, en todos aquellos casos en que proceda a calcular el importe de dinero del plazo respectivo. Entonces estamos claritos que no puedo renunciar de un día para otro. Tengo que cumplir esta norma que establece el artículo 83. Jennifer Yesenia López, léete el 84. Jennifer. Artículo 84. Aquí estoy, Lick. Artículo 84. En los contratos a plazo fijo y para ejecución de obra determinada, cada una de las partes puede ponerles término, sin justa causa, antes del advenimiento del plazo o de la conclusión de la obra, pagando a la otra los daños y perjuicios correspondientes, a juicio de un inspector de trabajo o si ya ha surgido litigio,
a juicio de los tribunales de trabajo y previsión social. Si la terminación prematura del contrato ha sido decretada por el patrono, los daños y perjuicios que éste debe de pagar al trabajador no pueden ser inferiores a un día de salario por cada mes de trabajo continuo ejecutado o fracción de tiempo menor, si no se ha ajustado dicho término. Este mínimo de daños y perjuicios debe ser satisfecho en el momento mismo de la cesación del contrato y es deducible del mayor importe de daños y perjuicios que posteriormente puedan determinar las autoridades de trabajo. Bueno, veamos así rapidito el 85. Kimberly. Bueno, licenciado, artículo 85 son causas que determinan con los contratos de trabajo de cualquier clase que sean sin responsabilidad para el trabajador y sin que se extingan los derechos de éste o de sus herederos o concubina para reclamar y obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que puedan corresponderles en virtud de lo ordenado por el presente código o por disposiciones especiales, como las que contengan los reglamentos emitidos por el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social en uso de sus atribuciones. A. Muerte del trabajador, en cuyo caso, si éste en el momento de su deceso no gozaba de la protección de dicho instituto, o si sus dependientes económicos no tienen derecho a sus beneficios correlativos por algún motivo. La obligación del patrono es la de cubrir a dichos dependientes el importe hasta un mes de salario por cada año de servicios prestados, hasta el límite máximo de 15 meses si se tratara de empresas con 20 o más trabajadores y de 10 meses si fueran empresas con menos de 20 trabajadores. Dicha indemnización debe cubrirla al patrono en mensualidades equivalentes al monto del salario que por el propio lapso devenga al trabajador. En el supuesto que las prestaciones otorgadas por el instituto en caso de fallecimiento del trabajador sean inferiores a la regla anunciada, la obligación del patrono se limita a cubrir en la forma indicada la diferencia que resulte para completar ese beneficio. ¿Sigo, licenciado? Sí, por favor. Okay. La calidad de beneficiarios del trabajador fallecido debe ser demostrada ante los tribunales de trabajo y previsión social, por medio de los atestados del registro civil o por cualquier otro medio de prueba que sean pertinentes, sin que se quieran las formalidades legales que conforme al derecho común fueren procedentes. Pero la declaración que el juez haga al respecto no puede ser invocada sino para los fines de este inciso. La cuestión se debe tramitar en incidente. Y la fuerza mayor o el caso fortuito, la insolvencia, quiebra o liquidación judicial o extrajudicial de la empresa o la incapacidad o la muerte del patrón. Esta regla rige cuando los hechos a que ella se refiere produzcan como consecuencia necesaria la imposibilidad absoluta de cumplir el contrato. En estos casos, la Inspección General de Trabajo o los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, si ya ha surgido litigio, deben graduar discrecionalmente el monto de las obligaciones de la empresa en concepto de despido, sin que en ningún caso estas puedan ser menores del importe de 2 días de salario, mayores de 4 meses de salario por cada trabajador. Para este efecto debe tomarse en cuenta fundamentalmente la capacidad económica de la respectiva empresa, en armonía con el tiempo que tenga de estar en vigor cada contrato. No obstante, el límite máximo que establece el párrafo anterior, si la insolvencia o quiebra se declara culpable o fraudulenta, se deben aplicar las reglas de los artículos 82 y 84 en caso de que estos den lugar a prestaciones o indemnizaciones mayores a favores de los trabajadores. 86, Alejandra Carranza. Alejandra.
Si quiere, le leo ese. Bueno, ya recibí. Alejandra. Hola, Lick. ¿Me puede repetir el artículo, por favor? 86. Ok. Artículo 86. El contrato de trabajo termina sin responsabilidad para las partes por alguna de las siguientes causas. A, por el advenimiento del plazo en los contratos a plazo fijo y por la conclusión de la obra en los contratos para obra determinada. B, por las causas legales expresamente estipuladas en él. Y C, por mutuo consentimiento. Teo, ¿estás por ahí, Teo? Todavía ya te fuiste. Aquí está, Lick. 87. Dice: a la expiración de todo contrato de trabajo, por cualquier causa que éste termine, el patrono debe dar al trabajador un documento que exprese únicamente: A, la fecha de su entrada y de su salida; B, la fecha de trabajo ejecutado; y C, el salario ordinario y extraordinario devengado durante el último periodo de pago. Si el trabajador lo desea, el certificado debe determinar también: A, la manera como trabajó; y B, la causa o causas de la terminación del contrato. Bueno, con eso terminaremos esa parte. Las prestaciones irrenunciables, es la bonificación incentivo, las vacaciones, la bonificación anual, o sea, el famoso bono 14 y el aguinaldo. Aquí, por favor, me leen este artículo número 1, es el incremento. Luego en el 2 está hablando que también le corresponde a los trabajadores del Estado o del organismo ejecutivo. También después habla que le corresponde a los trabajadores pensionados y por último las entidades descentralizadas y autónomas, que a todas se les reguló a 250. Esta es prestación irrenunciable. Por cualquier motivo que nosotros vayamos de una empresa, deben de pagarnos estas 4. Esta sí es una obligación, ¿no? Las vacaciones, pues ya las vimos, es lo que tenemos derecho, 15 días, la bonificación anual para el sector público y privado, el famoso bono 14 y el aguinaldo. Estas sí son prestaciones irrenunciables, Por favor, este material que yo les envié, me lo leen todo. Yo creo que está más claro en esto que lo que leímos lectura de los artículos. Entonces, por favor, este material, no sé si ya lo tienen, para que ustedes puedan estar conscientes de poderlo leer. Solo déjame, Kimberly, quiero tomar unos 2 minutos. Vean, pues. Quiero que el próximo, nos toca el lunes, nos toca clase presencial. El próximo viernes vamos a tener un repaso. Pero antes de ese repaso, yo necesito que los que están colaborando con las preguntas me las ingresen a Classroom, ¿sí? ¿Cómo va a ser el sistema de los cuestionarios? Vean, necesitamos aquí no va a ser una cuestión de preguntas si esa modificación se puede ganar, no. Esto es académico. Vamos a sacar las preguntas más importantes de cada tema. Y de esas pueden ser 1000 preguntas, pero no vamos a estudiar las 1000. Juntos las vamos a reducir para incluir todos los temas. Y de cada tema vamos a preguntar lo más elemental, lo que quiero que ustedes siempre aprendan para lo que falta de la carrera y para la vida profesional. O sea, no es nada, es académico. Vamos a hacer preguntas que nos van a servir para el examen, pero también para la vida. Entonces vamos a tomar de cada tema, vamos a tomar las preguntas más importantes. ¿Qué les dije? De 500 preguntas que pueden hacer, posiblemente casi seguro la vamos a abrir entre 100 y 150. Sobre esas vamos a evaluar, sobre esas, ¿sí? Vamos a evaluar, no tiene usted que estar más, pero van a ser muy puntuales de cada tema para que a usted nunca se le olvide. Que usted esté en un cuestionario de preguntas básicas de cada tema, de lo que hemos visto, del segundo parcial hasta el día lunes. Entonces, por favor, el día lunes vamos a tratar ya sea su servidor o el licenciado Alan, con el tema de las jornadas de trabajo, que quiero que la incluyan. De ser posible, no estoy seguro, de ser posible, pues, me puedo reunir con los grupos de que están haciendo los trabajos y algunos que siempre participan en clase. Vamos a ver si nos reunimos el domingo, en que sea un momentito. Si no es posible, por favor,
por favor, como no comenzamos con laboral, porque laboral lo tenemos hasta el 18, yo el próximo fin de semana sí quisiera reunir para depurar y para ver ya todo lo de la asistencia, para que el segundo parcial ya lleguemos bien claros con todo este tema, ¿sí? Y por favor, como el 18 es el examen, viernes 19 hay clase con nosotros, ¿eh? Hay clase con nosotros, porque quiero asumir la responsabilidad de terminar el programa hoy. Quiero asumir la responsabilidad. Ustedes tienen examen hasta el día lunes, pero yo quiero darles clases porque yo sí quiero asumir la responsabilidad de terminar el programa. Y estamos corriendo con el Alan y lo tenemos medido para terminar, pero necesito eso. Que sea un minuto de preguntas porque ya nos pasamos. Lick, yo tengo una pregunta rápida, disculpe. ¿Los datos que le estaba apuntando se los entrego impresos el día lunes o el viernes? Sí. Yo no sé si tenés tiempo, de repente yo te digo, yo tengo un par de compromisos sociales, pero voy a tener como suspendo uno para reunirme con un grupo de ustedes y ya comenzar a trabajar el tema de los cuestionarios, ¿eh? Yo les voy a avisar aquí por el grupo. Ok, Lick, gracias. Lo dejamos hasta ahí. ¿Querías decir algo, Jennifer? Tenemos 2 minutos y nos vamos. Sí, solo una pregunta, licenciado. ¿El cuestionario que se va a realizar se lo van a pasar al resto de los compañeros o los...? Sí. No, lo vamos a pasar a todos. De eso quiero que estudien. Y de Muy eso bien, vamos a evaluar. Jennifer, estamos ahí. De lo que vamos a depurar, sobre eso vamos a examinar nada más. No tienen que estudiar ustedes, porque sabes que del primer parcial para el segundo, tenemos demasiado contenido. Esa es la idea de reducirlo a cuestionarios con lo más elemental, para que ustedes no solo estudien para su examen, sino que aprendan para lo que falte la carrera y para el ejercicio de la profesión. Bueno, ahí estamos. Muy bien, licenciado. Gracias. Feliz tarde. Tal vez